Ciencias Naturales Química, noveno. Hoy vamos a hablar de los compuestos químicos. Antes debemos tener en cuenta algunos conceptos para clarificar. Primero, que un elemento es la sustancia más pura que existe, que puede formar conglomerados pero de átomos muy parecidos. La segunda es que el compuesto o un compuesto es una sustancia pura formada por átomos de diferente elemento. La unidad de cantidad de materia se llama mol en el sistema internacional y equivale a la masa de tantas unidades elementales de átomos, moléculas, iones o electrones que se encuentren en la naturaleza. Una molécula es la agrupación definida y ordenada de átomos que constituye la porción más pequeña de una sustancia pura y conserva sus propiedades. La valencia indica la cantidad de electrones que tiene un átomo para compartir en un enlace químico. El estado de oxidación está relacionado con el número de valencia. Este indica si el átomo puede aportar o recibir electrones. Si la valencia del estado de oxidación de una sustancia es positivo, puede aportar electrones en un enlace químico. Si su estado de oxidación es negativo, puede recibir electrones. Otra cosa que hay que tener en cuenta son los indicativos en un compuesto químico o en la formulación de un compuesto químico. Esto representa la fórmula química de la glucosa. Entonces se representa mediante letras, que son los símbolos de los elementos químicos, y mediante unos numeritos que se llaman subíndices. Esos numeritos nos indican la cantidad de veces que se encuentra esa sustancia, ese átomo, en la molécula. Esto quiere decir que la glucosa tiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Para determinar o calcular el número de oxidación de un compuesto, en los compuestos se deben tener en cuenta ciertas reglas. Entonces aquí están enumeradas. La primera, el número de oxidación del flúor es -1, es el elemento más electronegativo que existe. El número de oxidación del oxígeno siempre es -2, solo hay dos excepciones: cuando se combina con el flúor, que su número de oxidación es +2, y cuando se haya formando peróxidos, como el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, en el que su estado de oxidación -1. El número de oxidación del hidrógeno es siempre +1, excepto en los hidruros metálicos, que es -1. Entonces está el hidruro de sodio, el hidruro de bromo y otros hidruros. Algunos elementos tienen distinto estado de oxidación en función del compuesto que están formando. Por ejemplo, el estado de oxidación del nitrógeno en el monóxido de nitrógeno es +2, mientras que el estado de oxidación del nitrógeno en el dióxido de nitrógeno es +4. La suma algebraica de los estados de oxidación de los elementos de un compuesto ha de ser igual a 0. Es decir, si en un compuesto neutro, la suma será 0, como lo dije hace un rato. Ahora vamos a ejemplificar esto. Entonces, vamos a averiguar la fórmula del sulfato ferroso. Se conoce que esta sustancia está formada por los elementos hierro, azufre y oxígeno. Eso lo deducimos por el nombre. El hierro utiliza en este compuesto su estado de oxidación de +2, el azufre su estado de oxidación de +6 y el oxígeno, como siempre, su estado de oxidación -2. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a proceder en el paso a paso. Flash informativo. Gracias, Flash, por recordarme. Los estados de oxidación positivos indican que ese átomo tiene la capacidad de aportar electrones en un enlace químico, mientras que los estados de oxidación negativos indican que ese elemento está en la posibilidad de atraer electrones en un enlace químico. Entonces, el paso 1. Establecemos el estado de oxidación de cada elemento basándonos en los datos que nos dieron. Entonces, el hierro +2, el azufre +6 y el oxígeno -2. Aquí faltó el símbolo químico del oxígeno, es O. Paso 2. Se determina la cantidad de átomos de cada elemento presentes en la molécula.
Para resolver eso se puede hacer de dos maneras. La primera es haciendo la suma algebraica de los estados de oxidación, es decir, manteniendo su signo. El resultado de esta debe dar 0. La segunda se obtiene determinando la cantidad de electrones que se aportan y la cantidad de electrones que se reciben para luego igualarlos. Vamos a proceder a explicar entonces la primera forma. Entonces, en el paso 3 tenemos el estado de oxidación del hierro, que es más 2. Lo sumamos con el estado de oxidación del azufre, que es más 6. Y lo sumamos con el estado de oxidación del oxígeno, que es menos 2. Entonces aquí nos da más 2, más 6 menos 2. Ahora rompemos los paréntesis, pues aquí queda positivo. Este también queda positivo y este queda negativo. Al sumarlos nos dio 6. 2 más 6, 8 menos 2, 6. Para solucionar esto necesitamos entonces igualar la cantidad de electrones aportados y la cantidad de electrones recibidos, buscando un número que al multiplicar por el estado de oxidación nos lleve a la respuesta deseada, es decir, 0, para demostrar que la molécula es neutra. En este caso entonces al hierro no lo multiplicamos por nada, al azufre tampoco, pero al oxígeno sí, lo vamos a multiplicar por 4. ¿Por qué? Porque 4 por menos 2 da menos 8 y lo que queremos es que nos dé 0. Entonces hacemos nuevamente esa suma algebraica y obtenemos lo deseado, demostrando que la molécula es neutra. Este numerito nos lleva al paso 4. Entonces en el paso 3, en el paso 3 escribimos los elementos que forman la molécula en el siguiente orden: metal, hierro, no metal, azufre y el oxígeno. Ahí está, los escribimos ahí. Ahora este sí nos lleva al paso 4. Teniendo en cuenta lo que se hizo en el paso 2, se escribe como subíndice, acuérdense de esa palabrita que les dije hace un rato, subíndice, el número que nos dio en el resultado anterior. Entonces, en el hierro no hay número fuera del paréntesis, entonces se toma como 1. En el azufre no hay número fuera del paréntesis, entonces se toma como número 1. En cambio en el oxígeno sí hay un número por fuera del paréntesis y es 4. Entonces el subíndice allí será el número 4. Ahora en el paso 5, flash informativo, gracias Flash. Recuerden otra vez que la suma algebraica de los estados de oxidación debe dar 0 y que los electrones aportados y los electrones recibidos deben ser iguales en una molécula neutra. El paso quinto, teniendo en cuenta lo anterior, se escribe la fórmula molecular del compuesto. Entonces, hierro 1, azufre 1, oxígeno 4. Eso para esta molécula, es decir, que el sulfato ferroso tiene un átomo de azufre, de hierro, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. ¿Listo? El segundo, en el segundo proceso, o sea, la segunda forma de hallarlo, es determinando la cantidad de electrones que se aportan y la cantidad de electrones que se reciben. Entonces, hay para aportar 8 electrones, que son 2 del hierro y 6 del azufre. Y para recibir, el oxígeno solamente puede recibir 2 electrones, es decir, que para que la molécula sea neutra, se requieren 4 átomos de oxígeno para que reciban esos 8 electrones. De esta manera, pues la fórmula es la misma. Los 4 átomos de oxígeno, el átomo de hierro y el átomo de azufre para formar esta molécula. Último flash informativo, y es que no olviden, por favor, esos conceptos de electronegatividad, de estado de oxidación y de número de valencia. De esta manera pues se obtendrá fácilmente el resultado que queremos, y es averiguar cuál es la fórmula química de un compuesto. Gracias y hasta pronto.